¿Cómo es despertar cada mañana en el corazón de uno de los países más densamente poblados y caóticos del planeta? En Bangladesh, el día a día no es solo una rutina, es una lucha constante entre la supervivencia y la esperanza. Imagina calles abarrotadas, donde cada esquina cuenta historias de sacrificio y sueños rotos, donde el aire denso apenas deja respirar y donde cada paso puede ser un desafío. Pero, detrás de este aparente caos, late una realidad aún más inquietante. ¿Cómo sobreviven millones de personas en un lugar tan extremo? ¿Qué se oculta tras las fachadas de esta nación etiquetada como una de las más pobres y sucias del mundo? Prepárate para adentrarte en una realidad donde cada día es una batalla, y cada noche, un suspiro de alivio. Densidad poblacional y superpoblación, el corazón de los problemas de Bangladesh. Imagina una ciudad donde cada rincón está lleno de vida, donde no importa hacia dónde mires, siempre encontrarás gente. Ahora multiplica esa imagen por millones. Bienvenido a Bangladesh, un país que, con solo un área del tamaño del estado de Nueva York, alberga a más de 170 millones de personas. Este pequeño territorio es un gigante en densidad poblacional, con más de 1.200 personas por kilómetro cuadrado, una de las más altas del mundo. Pero, ¿cómo se vive en un lugar donde parece que no hay espacio ni siquiera para respirar? Caminar por las calles de Dhaka, la capital, es una experiencia que desafía la imaginación. Las aceras están desbordadas, los mercados son un mar de gente compitiendo por espacio, y los autobuses, ya repletos, siguen cargando pasajeros en los techos. Este nivel de superpoblación genera problemas que afectan a cada aspecto de la vida diaria. Uno de los más graves es la infraestructura. Simplemente no puede soportar la carga. El transporte público es un caos absoluto. Los atascos de tráfico pueden durar horas, y no es raro que las personas tarden más de medio día en cruzar la ciudad. El sistema de saneamiento está al borde del colapso, y las inundaciones se convierten en un problema recurrente debido a desagües bloqueados y mala planificación urbana. Y si crees que las calles abarrotadas son un desafío, imagina cómo es vivir en un hogar diminuto, compartido con más personas de las que debería. El costo humano de la superpoblación. Esta densidad extrema no solo afecta la infraestructura, también tiene un impacto devastador en la vida de las personas. En un país con recursos limitados, la competencia por empleo, vivienda y servicios básicos es feroz. Cada oportunidad de trabajo puede tener cientos, si no miles, de solicitantes, y conseguir un salario digno se convierte en una hazaña casi imposible. Pero el impacto más visible está en la salud pública. La contaminación, especialmente en Dhaka, es una de las peores del mundo. El aire está tan cargado de partículas que respirar en la capital es como fumar varios cigarrillos al día. Además, la gestión de residuos es un desafío colosal. Con tanta gente generando desechos y un sistema de recolección ineficiente, las calles y los ríos se convierten en vertederos improvisados. Y sin embargo, lo más impactante no es solo el caos, sino cómo las personas logran adaptarse y sobrevivir. En medio de las dificultades, los bangladesíes han aprendido a encontrar maneras de continuar, de trabajar y de mantener la esperanza. ¿Qué se esconde detrás de esta realidad? Ahora te pregunto, ¿cómo sería tu vida en un lugar como este? ¿Podrías soportar la presión de competir cada día por un espacio, un recurso, una oportunidad? ¿Cómo sería criar a tus hijos en un entorno donde la contaminación y la superpoblación son una constante? Lo que pasa en Bangladesh no es solo un problema local. Es un recordatorio de lo que ocurre cuando la población crece más rápido que los recursos y la infraestructura. Este país, aunque parece lejano, podría ser un espejo de lo que el mundo enfrenta en un futuro cercano si no aprendemos a equilibrar el desarrollo con la sostenibilidad. La economía de Bangladesh, un gigante textil en un país empobrecido. En medio de la pobreza extrema y las dificultades que enfrenta Bangladesh, existe un motor económico que impulsa al país hacia adelante, la industria textil. Aunque parezca contradictorio, este pequeño país se ha consolidado como uno de los mayores exportadores de ropa del mundo, abasteciendo a gigantes internacionales de la moda como H&M, Zara, Primark y muchas otras marcas globales. Las cifras son asombrosas. Más del 80% de las exportaciones de Bangladesh provienen de la industria de la confección, que emplea a más de 4 millones de personas, en su mayoría mujeres. Estas fábricas, conocidas como talleres de confección, funcionan las 24 horas, produciendo toneladas de ropa a precios increíblemente bajos. Pero detrás de estos números impresionantes se esconde una realidad compleja, marcada por explotación, desigualdad y condiciones laborales precarias. La mano de obra barata como pilar económico. El atractivo principal de Bangladesh para las grandes marcas internacionales es su mano de obra barata. Los trabajadores textiles ganan un promedio de 3 a 5 dólares al día, lo que permite a las empresas reducir sus costos de producción al mínimo.
A esto se suman los incentivos fiscales ofrecidos por el gobierno, que busca atraer inversiones extranjeras para sostener una economía que depende casi exclusivamente de este sector. Sin embargo, este sistema tiene un costo humano elevado. Las jornadas laborales son extenuantes, con turnos que superan las 12 horas diarias, y las condiciones de trabajo son, en muchos casos, peligrosas. Los talleres suelen estar mal ventilados, abarrotados y carecen de las medidas de seguridad más básicas. La tragedia del colapso del edificio Rana Plaza en 2013, que dejó más de 1.100 muertos, sigue siendo un recordatorio de los riesgos que enfrentan los trabajadores textiles en Bangladesh. Un sistema que alimenta la desigualdad. Mientras las grandes corporaciones obtienen ganancias millonarias, la mayor parte de los trabajadores apenas puede cubrir sus necesidades básicas. Las viviendas que rodean las zonas industriales son pequeñas, insalubres y abarrotadas, reflejando la brecha abismal entre los beneficios generados por esta industria y la calidad de vida de quienes la sostienen. Además, la dependencia casi total de este sector deja a la economía del país en una posición vulnerable. Cualquier fluctuación en la demanda global de ropa o un cambio en las políticas de las marcas internacionales puede tener consecuencias devastadoras para millones de familias. A pesar de todo, la industria textil sigue siendo vista como una fuente de esperanza para muchos bangladesíes. En un país donde las oportunidades son escasas, trabajar en una fábrica de ropa representa una alternativa mejor que el desempleo total. Y para las mujeres, en particular, estas fábricas ofrecen una rara oportunidad de independencia económica, aunque sea mínima, en una sociedad aún profundamente patriarcal. El ritmo frenético de esta economía textil no se detiene. Cada día, toneladas de ropa salen de los puertos de Bangladesh hacia los escaparates de todo el mundo, conectando la vida de millones de trabajadores con el consumo global. Mientras tanto, en las calles de Dhaka, los talleres siguen funcionando, iluminados por las luces fluorescentes y el eco constante de las máquinas de coser. Impactos ambientales y sociales, un país al límite. Bangladesh es un lugar donde la belleza natural se mezcla con la devastación ambiental. En ninguna parte es esto más evidente que en Dhaka, la capital, una ciudad donde el aire que se respira está entre los más contaminados del planeta. Las partículas en suspensión, el smog y los gases tóxicos forman una nube permanente sobre la ciudad, dificultando la vida de sus habitantes y convirtiendo cada respiración en un desafío. El problema comienza con la quema de combustibles fósiles, los procesos industriales y las emisiones de vehículos obsoletos que saturan las calles. Dhaka está constantemente paralizada por un tráfico caótico, donde miles de coches, autobuses y rickshaws emiten gases sin regulación alguna. Este caos vehicular no solo ralentiza el ritmo de la ciudad, sino que también contribuye directamente a la alarmante calidad del aire. Un sistema de saneamiento colapsado. La superpoblación en Bangladesh ejerce una presión inmensa sobre los servicios básicos, y el saneamiento es uno de los más afectados. En Dhaka, la falta de infraestructura adecuada significa que millones de personas no tienen acceso a baños conectados a un sistema de alcantarillado funcional. Los desechos terminan acumulándose en canales abiertos, creando focos de enfermedades y contaminando aún más el medio ambiente. Las aguas residuales se mezclan con los desechos industriales que fluyen sin control hacia los ríos, como el emblemático río Buriganga, que una vez fue el alma de la ciudad. Hoy, sus aguas son negras, cargadas de productos químicos tóxicos provenientes de fábricas textiles y curtidoras de cuero. Este río, que antes sustentaba a miles de familias, ahora es un símbolo de la crisis ambiental que enfrenta Bangladesh. Residuos y desigualdad. El problema de la gestión de residuos también es crítico. Con una población tan densa, la generación de basura es inmensa, y el sistema de recolección no puede seguir el ritmo. Los vertederos improvisados se extienden por las afueras de Dhaka, donde montañas de basura crecen cada día. En estos lugares, miles de personas, incluidos niños, buscan entre los desechos cualquier cosa que puedan vender o reutilizar, exponiéndose a sustancias tóxicas y peligrosas. La desigualdad se profundiza cuando se observa cómo estos problemas afectan de manera desproporcionada a las comunidades más pobres. Mientras las zonas más acomodadas tienen acceso limitado a soluciones como sistemas de filtración de agua o viviendas más alejadas de los focos de contaminación, la mayoría de la población vive en barrios densamente poblados, donde el aire es más tóxico y los servicios básicos son inexistentes. La presión sobre los recursos naturales. La superpoblación también ha llevado a una explotación masiva de los recursos naturales del país. Los manglares de Sundarbans, hogar del tigre de Bengala, están bajo constante amenaza debido a la expansión urbana y la deforestación. Este ecosistema vital no solo protege contra ciclones, sino que también regula el clima local. Su deterioro agrava los efectos del cambio climático en una región ya vulnerable a desastres naturales como inundaciones y ciclones. En Bangladesh, cada día es una lucha por equilibrar el desarrollo con la preservación del medio ambiente. La falta de planificación urbana,
junto con la presión de una población en constante crecimiento, ha empujado al país al borde del colapso ambiental. Dhaka sigue avanzando, pero lo hace sobre un terreno cada vez más frágil, donde las consecuencias de esta crisis ya se sienten en la salud, la economía y el bienestar de millones de personas. Historia y resiliencia: el camino de Bangladesh hacia la independencia. Bangladesh es un país forjado en el crisol de la lucha, la resistencia y la determinación de su pueblo. Su historia reciente está marcada por eventos que definieron no solo su geografía política, sino también su identidad como nación. La independencia de Bangladesh, lograda en 1971, fue el resultado de años de tensiones, conflictos y sacrificios que culminaron en una guerra devastadora, pero también en el nacimiento de una esperanza renovada. El origen del conflicto: tensiones con Pakistán Occidental. En 1947, tras la partición del subcontinente indio, el territorio que hoy conocemos como Bangladesh se convirtió en Pakistán Oriental, mientras que la parte occidental del país formó Pakistán Occidental, separados por más de 1.600 kilómetros de India. Desde el principio, esta división geográfica reflejaba una desconexión cultural, económica y política. Pakistán Occidental monopolizaba el poder y los recursos, mientras que Pakistán Oriental, a pesar de tener una población mayoritaria, sufría discriminación sistemática. La lengua se convirtió en uno de los puntos más críticos de esta desigualdad. En 1948, el gobierno de Pakistán Occidental intentó imponer el urdu como idioma oficial en todo el país, ignorando que la mayoría de los habitantes de Pakistán Oriental hablaban bengalí. Esto provocó protestas masivas que desembocaron en el movimiento por la lengua bengalí, donde el pueblo luchó para proteger su identidad cultural. El ciclón de 1970, una tragedia que aceleró el cambio. En 1970, la naturaleza intervino de manera brutal. Un ciclón devastador azotó la región, dejando más de 500.000 muertos y millones de desplazados. La respuesta del gobierno central en Pakistán Occidental fue lenta e ineficaz, lo que profundizó el descontento en Pakistán Oriental. Este evento catastrófico no solo evidenció la falta de interés del gobierno central por el bienestar de la región oriental, sino que también encendió un sentimiento de autonomía que ya era latente. La Guerra de Independencia de 1971. El punto de ruptura llegó en 1971, cuando el partido político Liga Awami, liderado por Sheikh Mujibur Rahman, ganó las elecciones generales con una mayoría abrumadora, exigiendo una mayor autonomía para Pakistán Oriental. En lugar de aceptar el resultado, el gobierno de Pakistán Occidental lanzó una brutal operación militar, conocida como Operación Searchlight, para reprimir el movimiento. Lo que siguió fue una guerra sangrienta de 9 meses, marcada por masacres, desplazamientos masivos y una crisis humanitaria sin precedentes. Millones de bengalíes huyeron a la India en busca de refugio, mientras el país luchaba por su libertad. Finalmente, con el apoyo de la India, Bangladesh logró su independencia el 16 de diciembre de 1971, un día que aún se celebra como el Día de la Victoria. Resiliencia en medio de los desafíos. Desde su independencia, Bangladesh ha enfrentado innumerables desafíos: desastres naturales, pobreza extrema, inestabilidad política y presiones externas. Sin embargo, el espíritu de su pueblo nunca se ha quebrado. La resiliencia de los bangladesíes se refleja en su capacidad para levantarse una y otra vez, enfrentando adversidades con una determinación inquebrantable. La cultura bengalí sigue siendo un pilar central de la identidad del país. Desde la música y la literatura hasta el arte y las tradiciones, la rica herencia cultural de Bangladesh se mantiene viva. El movimiento por la lengua bengalí no solo aseguró el reconocimiento del idioma, sino que también cimentó un orgullo nacional que se transmite de generación en generación. Bangladesh es un testimonio viviente de cómo un pueblo puede superar las adversidades más extremas y mantener su dignidad, unidad y esperanza en un futuro mejor. Cultura y religión predominante. La esencia de Bangladesh. Bangladesh es un mosaico cultural vibrante, moldeado por siglos de historia, tradiciones y espiritualidad. La religión juega un papel central en la vida cotidiana de su gente, siendo el Islam la fe predominante. Más del 90% de la población es musulmana, mayoritariamente sunita, y la religión no solo influye en las prácticas individuales, sino también en las festividades, las leyes y el tejido social del país. Las mezquitas son puntos neurálgicos en cada comunidad, y durante el llamado a la oración, el sonido de los muezines resuena por todo el país, creando una atmósfera única que une a millones de fieles. Sin embargo, Bangladesh también alberga minorías religiosas significativas, como hindúes, budistas y cristianos, que conviven en un entorno marcado por la diversidad y el respeto cultural, aunque no exento de tensiones. La herencia cultural bengalí. La identidad cultural de Bangladesh está profundamente arraigada en su lengua, el bengalí, y en sus tradiciones artísticas. La música clásica, el baile folclórico y la poesía son expresiones fundamentales de su alma cultural.
Poetas como Rabindranath Tagore, el primer asiático en ganar el Premio Nobel de Literatura, son fuentes de orgullo nacional. Además, festivales como el Poela Boisak, el Año Nuevo Bengalí, reúnen a personas de todas las creencias para celebrar la riqueza de su herencia. La comida bengalí, conocida por su combinación de sabores ricos y especiados, también es un reflejo de esta mezcla cultural. Platos como el biryani, el ilsa, pescado típico, y los dulces como el rosogoya son parte de una tradición culinaria que trasciende fronteras. Un legado de unidad y esperanza. La religión y la cultura en Bangladesh no solo forman parte de su identidad, sino que también actúan como un puente que conecta a su gente, incluso en medio de desafíos y diferencias. A través de la fe, el arte y la tradición, los bangladesíes encuentran fortaleza para enfrentar las dificultades y celebrar la vida en todas sus formas. Es tu turno. Ahora que has explorado las raíces culturales y espirituales de Bangladesh, queremos saber, ¿qué te inspira más de esta tierra llena de tradiciones y resiliencia? Deja tus comentarios y comparte este video para que más personas puedan descubrir la riqueza de este fascinante país. No olvides suscribirte para seguir aprendiendo sobre culturas únicas y sorprendentes.